un hombre adoptó un perro lobo huérfano. Era como un papá, pero cuando creció... El pequeño Kael, apenas con unos días de vida, se encontraba solo en medio de la vasta y aterradora selva negra. El bosque, que hasta hacía poco había sido su cuna, ahora se extendía amenazante a su alrededor. No entendía por qué su madre lo había dejado allí. Sus ojos aún no lograban captar del todo la oscuridad que lo rodeaba, pero los sonidos que escuchaba le hacían sentir un miedo profundo. El crujir de las ramas, el silbido del viento entre los árboles, todo lo hacía encogerse aún más, como si el frío del ambiente también invadiera su pequeño corazón. Intentaba aullar, pero su voz era tan débil que apenas llegaba más allá de los matorrales cercanos. A pesar de su corta vida, Kel ya sentía la angustia de haber sido dejado atrás. Con cada hora que pasaba, su confusión y tristeza crecían. Sabía que algo no estaba bien, que la calidez de su madre y el suave contacto de sus hermanos ya no estaban allí. Intentaba comprender, pero no tenía más respuestas que el eco de su propio aullido, devolviéndole su desamparo en una cruel burla. Las sombras alargadas de los árboles parecían rodearlo, y el frío, antes soportable en el refugio de su madre, ahora se volvía insoportable. A veces, su pequeño cuerpo se sacudía de forma involuntaria por el temblor que le causaba la temperatura, y aunque quería moverse, sus fuerzas flaqueaban. Con los días, la esperanza que Kael albergaba de volver a ver a su madre comenzaba a desvanecerse lentamente, al igual que la luz en sus ojos. Si hasta aquí te ha conmovido la historia de Kael, no dudes en suscribirte para seguir acompañándolo en esta difícil travesía. Cada suscripción es como un paso más en su camino, una pequeña chispa de esperanza en medio de la oscuridad de la selva negra. Así no te perderás cómo este pequeño lobo lucha por sobrevivir y las sorpresas que le esperan. Los días en el bosque no eran fáciles. Las lluvias, que caían con fuerza, empapaban el suelo y lo dejaban frío y resbaladizo. Kael buscaba refugio en pequeños huecos entre las raíces de los árboles o bajo las rocas, pero el viento implacable lo encontraba siempre. Las noches eran las peores. Sin la calidez de su madre, sin el abrigo de su manada, Kael temblaba hasta quedarse dormido por el agotamiento. Su estómago vacío rugía, y aunque intentaba buscar algo que llevarse a la boca, no tenía la fuerza ni el conocimiento para cazar. De vez en cuando, intentaba seguir el rastro de algún pequeño animal, pero sus patitas no lo llevaban muy lejos antes de que cayera agotado. El bosque, que debía haber sido su hogar, se había transformado en un lugar inhóspito. El aullido del viento se mezclaba con los sonidos de otros depredadores nocturnos, aumentando su miedo. Kael apenas sabía que estaba al borde de rendirse, de que su cuerpo no podría soportar mucho más tiempo sin alimento ni calor. Y aún así, en lo más profundo de su ser, algo lo mantenía luchando, una pequeña chispa que aún no se apagaba del todo. Cada vez que levantaba su cabecita hacia la oscuridad, lo hacía con la esperanza de ver alguna señal de su madre, algún indicio de que no lo habían olvidado del todo. Pero el silencio del bosque era su única respuesta. El día en que Eric se adentró en el bosque en busca de leña, nunca imaginó que su vida cambiaría para siempre. Aquel hombre solitario había pasado los últimos años aislado, viviendo en una cabaña apartada en las afueras de la Selva Negra. Había perdido a su familia en circunstancias trágicas, y desde entonces su vida se había reducido a la rutina de subsistir en el bosque, sin mayor compañía que los sonidos de la naturaleza. Sin embargo, esa tarde, un débil aullido rompió la monotonía de su día. Se detuvo en seco, con un hacha en la mano,
escuchando con atención. El sonido era triste, lastimero, como si un ser estuviera implorando ayuda desde las profundidades del bosque. Eric no era un hombre que se dejara llevar por emociones fácilmente, pero algo en ese aullido lo conmovió de manera profunda. Su instinto le dijo que debía investigar, que quienquiera que estuviera emitiendo esos sonidos necesitaba ayuda urgente. Se adentró más en la espesura del bosque, con el corazón acelerado, guiado por los débiles lamentos que, con cada paso, parecían perder fuerza. Avanzaba con cuidado, apartando ramas y hojas, mientras las sombras del bosque lo rodeaban. Finalmente, cerca de un viejo roble, lo encontró. Bajo las raíces expuestas del árbol, acurrucado y casi inmóvil, estaba un pequeño lobo. Apenas un cachorro, delgado y tembloroso, con el pelaje sucio y mojado. Los ojos de Eric se llenaron de compasión al ver a la diminuta criatura, apenas un alma indefensa en medio de un mundo hostil. Al acercarse, el lobo intentó mover la cabeza, mirándolo con desconfianza y miedo, pero estaba demasiado débil para hacer más que un pequeño movimiento. Sus aullidos cesaron, como si ya no tuviera fuerzas ni siquiera para pedir ayuda. Eric se arrodilló con cuidado, observando al cachorro con ternura. En su rostro veía el reflejo de un sufrimiento que conocía muy bien, el de la soledad, el de la pérdida. «Tranquilo, pequeño», murmuró con una voz suave, como si hablara con un niño. Extendió lentamente su mano, permitiendo que el lobo lo oliera, antes de hacer cualquier otro movimiento brusco. Kyle, el pequeño lobo, apenas pudo percibir la calidez que emanaba de la mano de Eric. No era el toque familiar de su madre, pero había algo en esa presencia que le hizo sentir, aunque fuera por un breve instante, una sensación de alivio. Sin más fuerzas para resistir, dejó que el hombre lo recogiera. Eric lo sostuvo en sus brazos, sintiendo la fragilidad del pequeño cuerpo que temblaba entre ellos. Podía notar cómo el frío y el hambre lo habían afectado profundamente. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, Eric le hablaba en voz baja, como si el lobo pudiera entender cada palabra. «No te preocupes, te llevaré a casa, te cuidaré», decía, susurrándole promesas de protección y cariño que no podía evitar sentir. En cada paso que daba, el lazo entre ellos se fortalecía, como si el destino hubiera decidido unir sus caminos en el momento en que más lo necesitaban. A medida que avanzaban, Kyle, aún débil, comenzó a relajarse en los brazos de su nuevo protector. Podía sentir el ritmo constante del corazón de Eric, que le transmitía una calma que no había experimentado en días. El calor que irradiaba el cuerpo del hombre lo envolvía, contrastando con el frío que había soportado solo en el bosque. No era el calor maternal que tanto extrañaba, pero era un calor familiar, reconfortante, como si le estuvieran diciendo que todo iba a estar bien. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Eric lo llevó con sumo cuidado hasta el interior, donde una chimenea encendida llenaba la pequeña estancia de un calor acogedor. Kyle estaba exhausto, pero por primera vez en días dejó de temblar. Eric lo recostó suavemente en una manta cerca del fuego, y mientras lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación, el pequeño lobo cerró los ojos. En ese instante, ambos sintieron que algo había cambiado. Kyle ya no estaba solo, y Eric, después de tanto tiempo, había encontrado una razón para no volver a estarlo. De regreso en la cabaña, Eric comenzó a cuidar de Kyle con una paciencia y dedicación inusuales. La pequeña estructura de madera, aislada en las montañas, era un refugio acogedor, alejado del caos del mundo exterior. Eric, con manos firmes pero suaves, limpió el pelaje de Kyle,
eliminando la suciedad y el barro que cubrían su frágil cuerpo. El pequeño lobo temblaba de debilidad, pero en el calor de la cabaña comenzó a relajarse poco a poco. Mientras el hombre secaba cuidadosamente su pelaje húmedo frente a la chimenea, el lobo sintió algo que no había experimentado desde su abandono: seguridad. Los días siguientes, Eric se dedicó a alimentarlo. Al principio le preparaba pequeñas raciones de sopa tibia, líquida y fácil de digerir. El estómago de Kyle, vacío por tanto tiempo, aceptaba el alimento con avidez, aunque sus movimientos seguían siendo lentos y cautelosos. Pronto, Eric complementó las sopas con leche nutritiva, que ayudó a que el lobo empezara a ganar fuerzas. Aunque Kyle todavía no entendía por qué este humano lo cuidaba, comenzaba a sentir una extraña sensación de bienestar. El miedo que inicialmente lo había paralizado empezaba a desaparecer, reemplazado por una leve curiosidad por aquel hombre que lo atendía con tanta ternura. Con el paso de los días, la relación entre Eric y Kyle fue evolucionando de manera sutil, pero profunda. Al principio, Kyle mantenía cierta distancia, observando a Eric desde el rincón de la cabaña, inseguro de si debía confiar del todo. Sin embargo, cada vez que el hombre se acercaba para alimentarlo o acariciar su pelaje, el pequeño lobo sentía una paz que lo invitaba a acercarse más. Pronto, comenzó a seguir a Eric por la cabaña, siempre a unos pasos de distancia, pero sin perderlo de vista. Eric, que llevaba años acostumbrado a la soledad, se sorprendía al sentir la presencia constante de aquel lobo a su lado, como si poco a poco formaran un silencioso entendimiento. Con el tiempo, que él fue descubriendo lo que significaba el cariño y humano. Las caricias de Eric, al principio desconcertantes, se convirtieron en un consuelo para el lobo. Por las noches, después de los largos días en los que ambos compartían el espacio tranquilo de la cabaña, Kyle se acurrucaba junto al hombre frente al fuego. En esos momentos íntimos, el pequeño lobo mordisqueaba suavemente la mano de Eric, no con agresión, sino con un cariño que apenas empezaba a comprender. A su modo, Kyle intentaba expresar su gratitud por la nueva vida que le ofrecían. Eric se arrodilló con cuidado, observando al cachorro con ternura. En su rostro veía el reflejo de un sufrimiento que conocía muy bien, el de la soledad, el de la pérdida. «Tranquilo, pequeño», murmuró con una voz suave, como si hablara con un niño. Extendió lentamente su mano, permitiendo que el lobo lo oliera antes de hacer cualquier otro movimiento brusco. Kyle, el pequeño lobo, apenas pudo percibir la calidez que emanaba de la mano de Eric. No era el toque familiar de su madre, pero había algo en esa presencia que le hizo sentir, aunque fuera por un breve instante, una sensación de alivio. Sin más fuerzas para resistir, dejó que el hombre lo recogiera. Eric lo sostuvo en sus brazos, sintiendo la fragilidad del pequeño cuerpo que temblaba entre ellos. Podía notar cómo el frío y el hambre lo habían afectado profundamente. Mientras caminaba de regreso a su cabaña, Eric le hablaba en voz baja, como si el lobo pudiera entender cada palabra. «No te preocupes, te llevaré a casa, te cuidaré», decía, susurrándole promesas de protección y cariño que no podía evitar sentir. En cada paso que daba, el lazo entre ellos se fortalecía, como si el destino hubiera decidido unir sus caminos en el momento en que más lo necesitaban. A medida que avanzaban, Kyle, aún débil, comenzó a relajarse en los brazos de su nuevo protector. Podía sentir el ritmo constante del corazón de Eric, que le transmitía una calma que no había experimentado en días. El calor que irradiaba el cuerpo del hombre lo envolvía, contrastando con el frío que había soportado solo en el bosque.
No era el calor maternal que tanto extrañaba, pero era un calor familiar, reconfortante, como si le estuvieran diciendo que todo iba a estar bien. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, Eric lo llevó con sumo cuidado hasta el interior, donde una chimenea encendida llenaba la pequeña estancia de un calor acogedor. Kyle estaba exhausto, pero por primera vez en días dejó de temblar. Eric lo recostó suavemente en una manta cerca del fuego, y mientras lo observaba con una mezcla de ternura y preocupación, el pequeño lobo cerró los ojos. En ese instante, ambos sintieron que algo había cambiado. Kyle ya no estaba solo, y Eric, después de tanto tiempo, había encontrado una razón para no volver a sala a estarlo. De regreso en la cabaña, Eric comenzó a cuidar de Kyle con una paciencia y dedicación inusuales. La pequeña estructura de madera, aislada en las montañas, era un refugio acogedor, alejado del caos del mundo exterior. Eric, con manos firmes pero suaves, limpió el pelaje de Kyle, eliminando la suciedad y el barro que cubrían su frágil cuerpo. El pequeño lobo temblaba de debilidad, pero en el calor de la cabaña comenzó a relajarse poco a poco. Mientras el hombre secaba cuidadosamente su pelaje húmedo frente a la chimenea, el lobo sintió algo que no había experimentado desde su abandono: seguridad. Los días siguientes, Eric se dedicó a alimentarlo. Al principio, le preparaba pequeñas raciones de sopa tibia, líquida y fácil de digerir. El estómago de Kyle, vacío por tanto tiempo, aceptaba el alimento con avidez, aunque sus movimientos seguían siendo lentos y cautelosos. Pronto, Eric complementó las sopas con leche nutritiva, que ayudó a que el lobo empezara a ganar fuerzas. Aunque Kyle todavía no entendía por qué este humano lo cuidaba, comenzaba a sentir una extraña sensación de bienestar. El miedo que inicialmente lo había paralizado empezaba a desaparecer, reemplazado por una leve curiosidad por aquel hombre que lo atendía con tanta ternura. Con el paso de los días, la relación entre Eric y Kyle fue evolucionando de manera sutil, pero profunda. Al principio, Kyle mantenía cierta distancia, observando a Eric desde el rincón de la cabaña, inseguro de si debía confiar del todo. Sin embargo, cada vez que el hombre se acercaba para alimentarlo o acariciar su pelaje, el pequeño lobo sentía una paz que lo invitaba a acercarse más. Pronto, comenzó a seguir a Eric por la cabaña, siempre a unos pasos de distancia, pero sin perderlo de vista. Eric, que llevaba años acostumbrado a la soledad, se sorprendía al sentir la presencia constante de aquel lobo a su lado, como si poco a poco formaran un silencioso entendimiento. Con el tiempo, Kyle fue descubriendo lo que significaba el cariño humano. Las caricias de Eric, al principio desconcertantes, se convirtieron en un consuelo para el lobo. Por las noches, después de los largos días en los que ambos compartían el espacio tranquilo de la cabaña, Kyle se acurrucaba junto al hombre frente al fuego. En esos momentos íntimos, el pequeño lobo mordisqueaba suavemente la mano de Eric, no con agresión, sino con un cariño que apenas empezabas a comprender. A su modo, Kyle intentaba expresar su gratitud por la nueva vida que le ofrecían. Eric, por su parte, encontraba en esos pequeños gestos algo que había creído perdido para siempre: la sensación de compañía, de cuidar y ser cuidado. La presencia de Kyle, aunque silenciosa, lo llenaba de un confort que iba más allá de la simple convivencia. El pequeño lobo se había convertido en algo más que un compañero. Era una fuente de vida que traía de vuelta emociones que creía olvidadas tras la muerte de su familia. El vacío que había en su corazón se empezaba a llenar con la relación que, sin buscarlo, había nacido entre ellos. A medida que pasaban las semanas,
Eric y Kyle desarrollaron una rutina que fortalecía aún más su vínculo. El hombre, que nunca Mix había imaginado tener un lobo en su hogar, ahora no podía concebir la idea de estar sin él. Kyle, que en sus primeros días apenas tenía fuerzas para moverse, ahora exploraba con mayor confianza los rincones de la cabaña, siempre volviendo a Eric, buscando su cercanía. Esta nueva etapa, donde ambos se cuidaban mutuamente sin necesidad de palabras, los unió de una manera que ninguno de los dos podría haber anticipado. Lo que había comenzado como un acto de compasión se había transformado en una relación de afecto mutuo, una conexión profunda entre dos seres que, aunque diferentes, habían encontrado consuelo y compañía en el otro. Con el paso del tiempo, Kyle se fue transformando de un indefenso cachorro en un lobo joven y fuerte. Su cuerpo creció en tamaño y musculatura, y su pelaje se volvió brillante y espeso, una mezcla de colores que reflejaba la belleza salvaje de la selva negra. A medida que se fortalecía, también lo hacía su confianza. Kyle comenzaba a ir a explorar los alrededores de la cabaña con mayor valentía, siguiendo los olores del bosque y descubriendo nuevos rincones que le intrigaban. Sin embargo, a pesar de su crecimiento físico, su naturaleza salvaje no desaparecía por completo. Aunque se había vuelto cariñoso y dócil con Eric, había momentos en que un instinto primario afloraba en él, recordándole que, en el fondo, seguía siendo un lobo. La lealtad de Kyle hacia Eric se hizo evidente cuando el peligro se acercó a su hogar. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, una banda de cazadores se adentró en el bosque, buscando pieles para vender. El sonido de sus risas y charlas resonaba a través de los árboles, y Kyle, al sentir su presencia, se tensó. Su instinto le decía que debía proteger a su nuevo amigo. Cuando los cazadores se acercaron a la cabaña, Kyle se interpuso entre ellos y Eric, mostrando los dientes y emitiendo un gruñido profundo que llenó el aire con una advertencia clara. Eric, al darse cuenta del peligro, sintió una mezcla de sorpresa y admiración al ver cómo Kyle defendía su hogar. El joven lobo, con la cabeza erguida y la cola alta, se había convertido en un guardián formidable. Su ferocidad sorprendió a los cazadores, que no esperaban encontrar resistencia en una criatura tan joven. Sin embargo, el instinto protector de Kyle se desató, y cuando los hombres comenzaron a acercarse, el lobo lanzó un feroz ataque, exhibiendo todo su poder. Los cazadores, atónitos ante la valentía de Kyle, se dieron cuenta de que habían subestimado a aquel animal que, a simple vista, parecía un simple lobo doméstico. El enfrentamiento fue breve, pero intenso. Kyle, en su papel de protector leal, demostró que había crecido no solo en tamaño, sino también en carácter. Eric observó con admiración mientras Kyle se enfrentaba a los intrusos con una ferocidad que lo sorprendió. El lobo había madurado, y su instinto natural había emergido en defensa de su hogar y de su compañero. Cuando los cazadores finalmente decidieron replegarse, sintiendo que la situación no valía el riesgo, Kyle se mantuvo firme, asegurándose de que se alejaran. Era un recordatorio de que, aunque había encontrado un lugar seguro junto a Eric, su esencia salvaje no podía ser completamente domada. A pesar de su naturaleza protectora, Kyle seguía siendo un lobo juguetón y lleno de afecto. Después de cada momento de tensión, volvía a ser el mismo cachorro que había llegado a la cabaña. Correteaba por el espacio, jugando con Eric como si nada hubiera sucedido. Sus ojos brillaban con alegría y su espíritu juguetón iluminaba la atmósfera del hogar. Saltaba y ladraba, buscando la atención de Eric, quien reía al verlo jugar con las hojas secas que caían de los árboles.
El vínculo entre ellos se había fortalecido a través de esas experiencias, convirtiéndose en una simbiosis perfecta entre el amor y la protección.